Muchas dudas, Ángela, así que las vamos a resolver ahora precisamente con el director del trabajo para que nos aclare todos los aspectos de este decreto que se ha emanado desde el gobierno. Así que ahí ya lo vemos en pantalla, el director del trabajo, Pablo Centeno. Pablo, muchísimas gracias por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, ¿cómo está usted? Confusa, así que aclaremos todas las dudas. Lo primero, esto, como veíamos con Ángela Rayman, se aplica a los trabajos que se pueden realizar telemáticamente y no es obligación que lo adapten empleadores que tienen, por ejemplo, trabajos que no se pueden hacer de forma telemática, como servicios. Bueno, hay muchas faenas que no son telemáticas. Claro, esta es una norma que fue dictada el año pasado, ¿no? El artículo 206 bis del Código del Trabajo, que tiene por objeto efectivamente proteger, digamos, la paternidad, la maternidad, pero también la vida familiar de niños y niñas, en el evento de que ante una alerta sanitaria y producto de las medidas excepcionales, en este caso, que adopta la autoridad, se impida la asistencia a clases de niños menores y niñas menores de 12 años. Y en ese caso, los trabajadores y trabajadoras que tienen a su cuidado, es decir, el cuidado personal de estos niños y niñas, tienen el derecho de realizar teletrabajo o trabajo a distancia en la medida, lo dice el artículo 206, que la naturaleza de las funciones lo permita. Por tanto, lógicamente no son todas las funciones, sino que aquellas, y bueno, en Chile ya tenemos algo de experiencia sobre cuáles son las funciones que eventualmente pueden teletrabajarse o trabajarse a distancia. Ahora, este decreto, este dictamen, se extiende solamente por el periodo en que se alargan las vacaciones. Esto es desde el 30 de junio hasta el día en que salían los niños de vacaciones, que era el 8 o 9 de julio. Claro, efectivamente lo que ocurre, Matilde, es que aquí hay dos legislaciones. Por eso nosotros hemos hecho la explicación como una especie de tren. Lo primero es que efectivamente respecto de esta semana adicional, ¿no?, que se agrega como una medida excepcional para proteger la salud, digamos, en ese sentido, queda cubierto por el artículo 206 bis y por eso en el dictamen nosotros hemos hecho esa aclaración. Porque efectivamente esa medida excepcional es lo que impide la asistencia de los niños y niñas menores de 12 años a los establecimientos de educación básica. Pero ocurre, tal como lo conversaban ustedes anteriormente, que en Chile aún se mantiene vigente la ley 21.342, que es la ley de retorno seguro, que fue dictada también el año pasado, y que establece en su artículo 1, es la famosa ley que además estableció la obligatoriedad de un seguro COVID, de cargo de los empleadores, establece en el artículo primero que mientras se mantenga la alerta sanitaria, que sabemos se mantiene por lo menos hasta el 30 de septiembre, los empleadores también utilizan la expresión deberá, es decir, obligatoriamente, deberán entregar teletrabajo, trabajo a distancia a aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan a su cuidado a un niño o niña menor de edad, dice esa ley. Y por tanto, efectivamente, al estar vigente esa legislación, hoy día es perfectamente posible que las 3 semanas, bajo distintas normativas, queden cubiertos con la obligatoriedad del empleador de entregar teletrabajo a estos trabajadores y trabajadoras. Esa es la explicación que hemos hecho, producto de estas dos normas vigentes. El artículo 206, que es permanente, pero esta ley que va a seguir vigente hasta que siga la alerta sanitaria, ambas legislaciones que vienen del año 2021. Claro, entonces por lo tanto, durante las 3 semanas que duren las vacaciones, los trabajadores que puedan hacerlo van a poder recurrir a su empleador para que puedan teletrabajar. Eso en definitiva, porque además, por ejemplo, las salas cunas y los jardines infantiles no se acogen a vacaciones, por lo tanto ahí paran las 3 semanas que no se tenían contempladas de ninguna manera. Claro, no le escuché, disculpe, se me fue un poquito el audio. No, que los jardines infantiles no tienen vacaciones porque prácticamente operan como guarderías y ahí van a tener que cerrar durante estas 3 semanas y obligatoriamente entonces los padres van a tener que recurrir a alguna medida para poder cuidarlos. Claro, exactamente, ahí podrían recurrir
al dictamen, digamos, el artículo 206 bis para la primera semana y para las 2 adicionales eventualmente para en el marco de la ley 21.342, siempre que se den las hipótesis que la ley señala, en ambos casos que la naturaleza de las funciones lo permitan y dejando muy claro que es sin merma de remuneración. Ahora, Pablo, el problema es la cantidad de trabajos que no permiten el teletrabajo y que se asocia precisamente a personas que realizan trabajos de servicio, que son habitualmente las que reciben menos sueldo y las que tienen menores posibilidades de dejar a sus niños al cuidado de otras personas. Todos los servicios, toda la gente que trabaja en los malls, toda la gente que trabaja en servicios de todo tipo de servicios, servicios de aseo, servicios de basura, bueno, muchísimas cosas que son, probablemente también coincide con que son las personas que tienen menos recursos y ellos no van a poder optar. ¿Hay alguna solución para ellos? Bueno, yo aquí decir 2 cosas. Uno, que nosotros como organismo técnico especializado en interpretación, cumplimiento y fiscalización de la normativa laboral, lo que nos corresponde es aplicar e interpretar el sentido de alcance de la normativa vigente. Y en ese sentido, efectivamente, la ley vigente lo contempla solo para aquellos labores que, por su naturaleza, puedan ser teletrabajadas o trabajadas a distancia y no para aquellas que no. Ahora, dejar claro que la ley de teletrabajo y trabajo a distancia es una ley general que rige, digamos, para todo caso y eventualmente allí, pero es distinto el caso porque no es obligatorio, podría buscarse entre los trabajadores y empleadores algún acuerdo que permitiera, por ejemplo, durante estas 3 semanas, practicarse algún tipo de teletrabajo o trabajo a distancia, en la medida, obviamente, que se compatibilicen los intereses de los empleadores, los trabajadores y trabajadoras. Yo entiendo además que esto ya no es algo que nos corresponda a nosotros, pero lo he escuchado de las autoridades competentes, se están adoptando algunas medidas a nivel gubernamental para efectos de no generar un problema, ¿no?, en los cuidados de niños y niñas, particularmente desde este gobierno que, como ustedes saben, uno de sus ejes importantes de programa de gobierno tiene que ver precisamente con avanzar hacia un sistema nacional de cuidados, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, pero estos son... Pero claro, lamentablemente esto está generando muchísimas dificultades para muchos padres que, bueno, van a tener que confiar en la buena voluntad de sus empleadores, que no siempre, usted sabe, eso se genera. Finalmente, entiendo entonces que mientras se mantenga esta alerta sanitaria, todas las personas van a tener que renovar además a sus trabajadores el seguro COVID que el año pasado se instauró. Así es, la ley 21.342 que estableció el seguro COVID obligatorio de cargo del empleador va a cumplir 1 año ya y por tanto todos aquellos seguros que vayan a expirar, cuya vigencia es de 1 año y mientras se mantenga la alerta sanitaria, nosotros ya lo hemos informado, tienen los empleadores que obligatoriamente renovar estas pólizas de seguro por 1 año adicional. Muy bien. Esa es una obligación que está establecida en la ley. Bien, Pablo Centeno, director del Trabajo, muchísimas gracias por aclarar las dudas entonces que tenemos al respecto, las que se pueden aclarar, vamos a ver cómo se van resolviendo las demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Matilde, y dejar señalado que en nuestra página web y nuestro call 600-450-4000 pueden también acudir para denunciar o eventualmente obtener mayor nivel de información. Así que muchas